industrial, entonces para que, bueno, solo les doy gracias a los compañeros que se pudieron incorporar en los primeros minutos de la clase y fueron dando un tiempo, ¿verdad? Vamos a todavía admitir algunos, ¿verdad? Para que podamos ya estar dentro de unos minutos en el tema de clase. Ya tenemos algunos ahí. Él me comentó que se quedaron en la diapositiva número 11, ¿verdad? Entonces, vamos a retomar esa diapositiva en la que ustedes se quedaron. No sé si les quedó alguna duda en lo que iba avanzando con el licenciado Carlos ese día. Ninguna leak, todo bien. Muy bien, gracias Camilo. Ahí estamos. Mm, Todavía tenemos algunos ahí admitiendo. Mm.
Bueno, por el momento me di cuenta que ya estamos todos en la clase, ¿verdad? Eh, para hacer una pequeña recopilación de lo que vimos con el licenciado Carlos, ¿verdad? Esta es una parte inicial del curso de desarrollo industrial, ¿verdad? Aspectos generales para la comprensión de la teoría del desarrollo industrial, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a comenzar, como bien lo dice, ¿verdad? A tomar ciertos aspectos, ¿verdad? Que necesitamos comprender para eh, tomar en cuenta, ¿verdad? Como bien lo veníamos diciendo en las clases presenciales que tuvimos, ciertas áreas, ¿verdad? Que es bueno que nosotros vayamos considerando, ¿verdad? El tema del área del desarrollo industrial, no solo como tal es específicamente en una sola situación, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que ver históricamente que el desarrollo industrial toma muchos aspectos en sí para presentarse en cada una de las olas que ha tenido como tal, ¿verdad? Obviamente los aspectos que tuvo la primera revolución industrial como tal, ¿verdad? Son muy característicos de su época, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, la cantidad de población, ¿verdad? Cómo se encontraban situadas ciertas ciudades. También, por ejemplo, el hecho de qué leyes se tenían, ¿verdad? Eh, quiénes participaban en la dinámica de producción que se tenía en ese momento, ¿verdad? Y obviamente también, ¿verdad? Quiénes eran los que imponían, por ejemplo, en este caso, leyes, ¿verdad? O podríamos decir las reglas del juego, ¿verdad? Para poder eh, adquirir, ¿verdad? Ciertos bienes que se estaban demandando en ese momento. Una parte muy característica de la primera revolución industrial como tal, si ustedes ya lo tienen en cuenta, ¿verdad? Es el tema del desarrollo como tal del telar, ¿verdad? Esa herramienta bien importante que se, eh, que se fue utilizando, ¿verdad? Y cómo es que esta herramienta, ¿verdad? Al momento que, pues, tuvo las diferentes modificaciones como para su uso y que se fue aplicando, ¿verdad? A talleres y a tener una producción más amplia, fue cambiando totalmente para sí el tema del desarrollo industrial, ¿verdad? Eh, mm, Aquí dentro de la segunda diapositiva que el licenciado les mostró, tenemos los elementos del sistema económico, que es bien importante, pues, que nosotros vayamos considerando para hacer una recapitulación de lo que vivieron en la clase anterior. Aquí se enumeran, ¿verdad? Son 20 enumerados, pero obviamente si nosotros vamos tomando en cuenta en sí todos los elementos que participan en el sistema económico, pues no, no los enumeramos como tal, pero yo les enumeré para pues irles hablando cada uno de ellos, ¿verdad? El tema de las familias, ¿verdad? Es uno de los principales, ¿verdad? Eh, las necesidades que tienen como tal las familias en el sistema económico. Eh, Ahí nosotros podemos mencionar comida, ¿verdad? Ropa, vivienda, y ahí es donde se parte, ¿verdad? En estas necesidades, el tema importante que juega el sistema económico para que se dé un desarrollo industrial como tal, ¿verdad? Eh, Vienen también, por ejemplo, las empresas que vienen y surten todos esos eh, servicios que, por ejemplo, las familias requieren, ¿verdad? Y que lo podemos nosotros materializar como por ejemplo, láminas, ¿verdad? Ahí nosotros podemos tomar en cuenta esto, ¿verdad? Las empresas que producen láminas, ¿verdad? No solo son para
industrias como tal, pero cubren una necesidad que puedan tener las familias, ¿verdad? El hecho de tener un techo, ¿verdad? El hecho también, por ejemplo, de tener ciertos productos para la casa, ¿verdad? Para el hogar, para la formación de un hogar. Entonces, ahí vamos teniendo también esa dinámica, ¿verdad? Los recursos naturales, que ya los habíamos mencionado en la clase, ¿verdad? Los recursos naturales es donde nosotros, son los cuales nosotros tomamos, ¿verdad? Para transformarlos, para llevar esa materia prima que necesitan las empresas, ¿verdad? Y como tal, producir los diferentes bienes, ¿verdad? Que en su momento van a hacer llegar a- al mercado. El capital, pues esta es una parte bien importante en el tema de desarrollo industrial, ¿verdad? Que más adelante vamos a ir considerando por qué es que se menciona acá, ¿verdad? Y es que es la parte en la que, como tal, en el sistema económico, si no existiera el capital, ¿verdad? Eh, no podríamos diferenciar, ¿verdad? El tema de las empresas con el tema en los medios de producción, ¿verdad? El capital es muy importante, el capital con el que cuentan las empresas para innovar, ¿verdad? Como tal, que eso es otro punto bien importante que nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Este capital, con el que vienen las empresas y eh, transforman los productos, ¿verdad? Que ellos tienen y ofrecen en el mercado. Esa es otra parte que nosotros aquí vemos en los elementos que juegan dentro del sistema económico. El trabajo, ¿verdad? Otra parte muy, muy interesante en el tema de que no solo la familia, aquí pues va bien relacionado con las familias, ¿verdad? El trabajo, pues aquí las familias lo demandan, ¿verdad? Y las empresas como tal vienen y ofrecen ese trabajo que las familias requieren, ¿verdad? Aquí yo les puse también el tema de capacidad empresarial, ¿verdad? Y es algo que nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad? Que no, como tal, la capacidad empresarial es un distintivo que pueden tener ciertas empresas para venir y entender qué bienes y servicios son los que requieren las familias para poderlos ofrecer, ¿verdad? Y eso es algo bien importante en el tema de desarrollo industrial, ¿verdad? La capacidad empresarial que tengan las empresas como tal para distinguir, ¿verdad? Esos bienes y servicios va a permitir como tal de que sí se desarrollen en su momento las empresas, ¿verdad? Nosotros, tal vez eso se ve como un tema más orientado hacia el tema de la administración, ¿verdad? Pero creo que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que la capacidad empresarial eh, debe ser analizada, debe ser también bien documentada para que nosotros no tengamos esas empresas que pueden formarse, ¿verdad? Pero al momento de que se tienen ciertos objetivos planteados, en qué van a producir o en qué lugares se van a distribuir, no, no fracasen como tal, ¿verdad? El tema de la capacidad empresarial es bien importante porque permite, ¿verdad? Dentro del sistema económico, eh, el hecho de que como tal en el elemento anterior, ¿verdad? Exista trabajo para las familias, que las familias puedan tener este trabajo durante un tiempo permanente y que ese ciclo, pues, no se interrumpa constantemente, ¿verdad? O no se vuelva a replantear al momento que no se tiene una capacidad empresarial sólida, ¿verdad? Por parte de las empresas. Entonces, estos son como engranajes, ¿verdad? Nosotros acá lo podemos ir viendo tal vez mentalmente, ¿verdad? Si ustedes lo pueden dimensionar así, que todos estos son engranajes, ¿verdad? Todos estos que vamos mencionando son engranajes y van jugando pues una parte
importante, ¿verdad? En el tema del desarrollo industrial. Entonces, aquí pues nosotros podemos decir en su momento, aquí el engranaje de capacidad empresarial va a ser un poco más grande o un poco más pequeño o mediano. El tema de capital va a ser más grande, ¿verdad? El tema de trabajo pues va a tener una dimensión mediana, pero es conociendo las circunstancias de cómo se encuentra el sistema económico de cada país, ¿verdad? Inclusive de cada región, ¿verdad? Todo esto juega una parte muy, muy importante dentro de lo que nosotros vamos a ir estudiando en el tema de desarrollo industrial, ¿verdad? El tema de los bienes como tal. El tema de los bienes, pues es bien importante que nosotros vayamos distinguiendo, ¿verdad? ¿Qué bienes son los que juegan, pues primordialmente se podría decir una primera calidad de importancia, ¿verdad? Hay bienes que nosotros tenemos y los vamos a ir clasificando, ¿verdad? Dentro de importantes, medianamente importantes, obviamente no muy importantes, ¿verdad? Obviamente tienen sus nombres, ¿verdad? Y también en la forma en la cómo se van a producir, ¿verdad? No es lo mismo, eh, no es la misma capacidad que se tenía en el tema de producir bienes, como por ejemplo en el telar, a la capacidad que se tiene de producir bienes como automóviles, ¿verdad? Hoy en día en ciertos países. Esos bienes llevan pues un, un alto grado de especificación, ¿verdad? Un alto grado de mano de obra que vamos a ir tomando en cuenta, ¿verdad? Pero se menciona para que ustedes tengan en cuenta que los bienes como tal en cada lugar eh, tienen una dimensión muy diferente, ¿verdad? Muy diferente en el cómo se van a producir y muy diferente a cómo se van a exigir, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que las familias, las familias exigen acá en nuestro país, ¿verdad? El tipo de bienes que se exigen en nuestro país, al tipo de bienes que se exigen, por ejemplo, que exigen las familias de Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente hay una diferencia ahí que es bueno que nosotros la dimensionemos, ¿verdad? Para entender por qué es que se dan estos elementos. Y como les vuelvo y repito, ¿verdad? Estos elementos del sistema económico que cada uno va jugando un engranaje, ¿verdad? Cada uno va tomando en cuenta un engranaje y dependiendo en qué lugar nosotros estemos, va a ser un engranaje más pequeño o más grande o mediano, pero que siempre forman parte del sistema económico como tal, ¿verdad? Aquí también el tema de la corriente real, ¿verdad? Y el tema de la corriente nominal, esa es una parte bien importante. Acá no solo en el tema de engranajes vamos a ver de que los engranajes como tal mueven hacia un lugar, ¿verdad? Y entonces la corriente real y la corriente nominal es un efecto que se tiene de esos engranajes en el movimiento, ¿verdad? De, del sistema económico que nosotros tenemos, ¿verdad? Acá ya vamos a ir mezclando el tema, por ejemplo, de, del dinero, ¿verdad? Cómo entra el dinero a este sistema, ¿verdad? Eh, ¿Qué pueden comprar las familias con el dinero, con el poder de precios que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, esa es otra parte bien importante, ¿verdad? Aquí vamos viendo que el sistema económico va tomando pues una dimensión y características más importantes, ¿verdad? Y que se va conjugando, por ejemplo, inclusive con el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? El mercado de renta, el de intereses y el de salario. Aquí ya van estos engranajes que fuimos mencionando, nosotros van marcando diferentes pautas, ¿verdad? Obviamente el engranaje se puede poder mover un poco más lento en el tema de las empresas, ¿verdad? Pero en el tema de salarios, ¿verdad? En el tema de renta, de intereses, eso va marcando pues un paso un poco más rápido, ¿verdad? Y así es como nosotros vamos a ir distinguiendo cada uno de los elementos que va a tener cada sistema económico, ¿verdad? Acá pues se menciona en la otra columna, ¿verdad? Como bien les dije ahorita, mercado de bienes y servicios.
el mercado de la renta, perdón, la renta, intereses, el salario, beneficios, precios, tarifas, ¿verdad? Medio ambiente, residuos. Entonces todo esto va tomando una dinámica muy importante en la parte del sistema económico. Y creo que no es lo mismo el sistema económico que nosotros vayamos a considerar el tema de países, por ejemplo, también centroamericanos, que más adelante lo vamos a ver específicamente en en las leyes que nosotros tenemos para el tema de Unión Centroamericana, ¿verdad? Es muy interesante. A, a, por ejemplo, decir el tema de la Unión Europea, ¿verdad? El sistema económico que ellos manejan en cuanto al tema de desarrollo industrial es eh, bien complejo, ¿verdad? Aquí hay cosas que nosotros todavía nos estamos manejando en cuanto al tema de leyes, ¿verdad? Fronterizas, mientras que por parte del tema de la Unión Europea, esas reglamentaciones ya no existen, ¿verdad? Para el tema de comercio, para el tema de producción. Entonces, ahí hay una parte bien importante que tiene que ver con el desarrollo industrial, tiene que ver bastante con el tema de cómo ellos manejan el sistema económico. Y como les digo, hay esa parte bien importante, se va modificando, ¿va? Yo creería que así nosotros vamos a ir ejemplificando, por ejemplo, cómo está dimensionado cada uno de los sistemas económicos que podemos ir observando, ¿verdad? Por todo el mundo y también en parte a lo que vamos a ir escalando poco a poco en el tema de las revoluciones industriales, ¿verdad? Porque todos estos elementos, ¿verdad? Unos más, otros un poco menos, ¿verdad? Jugaron un papel importante y una dinámica diferente en cada una de las revoluciones industriales. No sé si alguno tiene algún comentario en cuanto al tema del sistema económico, ¿verdad? Eh, es, pues, acá en este punto, bien interesante saber de que, digamos, todos en su momento eh, de estos elementos, pues, como les digo yo, sí se tienen en algún grado más y en otro grado menos, ¿verdad? No sé si alguno quiere participar o contribuir en el tema de alguna característica que tenga de los elementos que vimos acá. Si no, continuamos, ¿verdad? Solo es una recapitulación. Una parte muy importante del desarrollo industrial. El desarrollo económico es igual a industrialización. Pues aquí hay una parte bien importante, ¿verdad? Que es bien interesante de mencionar en cuanto al tema del desarrollo industrial, ¿verdad? Y el tema del desarrollo económico. Hay una muy buena cantidad de libros, ¿verdad? En cuanto al tema de desarrollo industrial que van especificando y tomando un desarrollo en los temas que se dan específicamente a lo que nosotros vamos a ver acá, ¿verdad? Y es bien interesante mencionar esta parte, desarrollo económico es igual a industrialización, porque en algunos casos lo vamos a ver esa similitud de temas, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando se comienza a hablar de desarrollo económico, se comienza a tocar bastante el tema de industrialización, se comienza a tocar bastante el tema de empresas, ¿verdad? Se comienza a tocar bastante el tema de infraestructura, que es importante para las empresas. Entonces hay una cierta dinámica que se juega, ¿verdad? En estos dos puntos, ¿verdad? En el tema de desarrollo económico y en el tema de industrialización. Anteriormente, ¿verdad? Con las revoluciones industriales, ¿verdad? Cuando decían de que algún país tenía un mejor desarrollo económico, eh, se comenzaban a colar, ¿verdad? Ciertos subtemas en cuanto al tema de industrialización, ¿verdad? En cuanto al tema, por ejemplo, de ciertos aspectos que las industrias iban alcanzando como tal en ese desarrollo económico que tenían
ciertos países. Y por ejemplo, estamos hablando de, de Estados Unidos, por ejemplo, eh, todos los países europeos, ¿verdad? Que está Gran Bretaña, está Alemania, está Francia. eh, También, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, podemos hablar también del desarrollo económico que tuvo que China, ¿verdad? Eh, y sí, ahí sí que, como les digo, se va colando esa parte en la que nosotros venimos y decimos, bueno, desarrollo económico tiene muchos temas de industrialización, ¿verdad? Y vamos a encontrar también bastantes lecturas, yo les voy a combinar varias, ¿verdad? En las cuales, por ejemplo, como bien lo menciona acá, el concepto ya había sido escrito, perdón, ahí parece ortográfico, por Arnold Toynbee, que había publicado en 1884 un, el título en francés, ¿verdad? Que es Lecturas of Industrial Revolution, ¿verdad? Que en esta parte, aquí, ¿verdad? Si nosotros lo podemos investigar más adelante, él comienza a tocar, ¿verdad? Todas las partes que se dieron primordialmente en el tema de la revolución industrial, ¿verdad? Y cómo es que, obviamente, cada uno de los países que vivió la primera revolución industrial tuvo ciertos aspectos, ¿verdad? Que fueron eh, a cierta velocidad, ¿verdad? No, obviamente no fue como que cayó la primera revolución y todo se dio inmediatamente, no. Aquí es bien importante mencionar esto, ¿verdad? En el tema del tiempo que tiene el desarrollo industrial para ciertos lugares. No siempre es en las mismas condiciones. Sí, Estuardo, se le activó el micrófono, Estuardo, ahí. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? El tiempo que se dio en el tiempo y las condiciones que se dieron en diferentes países, ¿verdad? Hay bastantes lecturas sobre el tema de la revolución industrial en el caso de Inglaterra, pero hay otras lecturas que en particular yo he encontrado en el tema, por ejemplo, de Francia, en el tema, por ejemplo, de España, todos estos países que están un poco más cerca de Inglaterra, ¿verdad? Y que obviamente fueron adoptando estas medidas paulatinamente a las actividades que ellos tenían, ¿verdad? Eh, y esto es, les digo, paulatinamente porque como en estos países se tenía un comercio ya bastante fluido, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues obviamente nosotros aquí en el nuevo mundo, por así decirlo, entre comillas, ¿verdad? Eh, no teníamos todavía esa comunicación. Caso contrario, ¿verdad? Venimos ahora al tema de desarrollo industrial propiamente a- en estos tiempos y nosotros sabemos, por ejemplo, que eh, el bien que se está desarrollando, por ejemplo, ahorita en China, ¿verdad? Y que lo van a lanzar, por ejemplo, a finales de enero de 2024, nosotros a lo más tardar, ¿verdad? A lo más tardar, tal vez en la primera semana, a finales de la primera semana de febrero, nosotros podemos decir que ya tenemos ese bien, ¿verdad? Y es una velocidad con la que nosotros ahora tenemos esos bienes, ¿verdad? Con la que, a la cual nosotros podemos acceder, pero que no se tenía en el caso de la primera revolución, ¿verdad? Entonces, acá nosotros, como bien les decimos, ¿verdad? Son aspectos que hay que diferenciar, ¿verdad? Y que no solo, pues, no solo fueron de la noche a la mañana, sino que llevó una línea de tiempo completamente eh, amplia y que nosotros aquí vamos a ir, pues, identificando, ¿verdad? Seleccionando para diferenciarla dentro de su conjunto. Otra parte bien importante en cuanto al tema del desarrollo económico e industrialización es de que, digamos, perdón, en la que nosotros vamos a ver que muchos autores, ¿verdad? En su momento, y los cuales, por ejemplo, estuvieron y propiamente en esos países, van a tener diferentes temas, ¿verdad? Eh, Aquí nosotros, por ejemplo, podemos mencionar el desarrollo económico es igual a industrialización, pero cuando nosotros vamos desarrollando la clase, vamos a encontrar, por ejemplo, ustedes van a ver que tenemos libros que hablan sobre la economía industrial, ¿verdad? Y no sé si alguno ya había escuchado este tema sobre economía industrial.
No, Lick. ¿Todavía no? Bueno, entonces esa parte de economía industrial, ¿verdad? Juega todos los elementos como tal, ¿verdad? Que se ven principalmente en las empresas, ¿verdad? Entonces comienzan a ver esta dinámica que las empresas tienen como tal. Directamente las empresas. Aquí no, en el tema de economía industrial no se va a hablar como tal de administración, pero sí se va a ver, por ejemplo, de la dinámica que tiene una empresa, ¿verdad? Me recuerdo que, si no estoy mal, ¿verdad? Perdonen a mí ahorita porque tal vez no los veo el rostro, pero ah, hubo alguna persona que dijo en su momento que le gustaba, por ejemplo, cómo las empresas tenían cierta dinámica, ¿verdad? En cuanto al tema de cómo crearlas, ¿verdad? En la bolsa, cómo juegan un papel en la bolsa eh, en los países pues, de primera línea, ¿verdad? Los países más industrializados. Entonces, acá, en el tema de economía industrial, nosotros vamos a ver esa diferencia, de que hay ya bastante material en tema de, por ejemplo, por qué nosotros vemos ciertas empresas en la bolsa, ¿verdad? Y no vemos, por ejemplo, empresas de latinoamericanas como tal, ¿verdad? Que estén eh, vendiendo acciones en la bolsa. Sí, Camilo. Lick, perdona, ¿cuál es la diferencia entre economía industrial y la microeconomía? Gracias. Bueno, es una parte bien importante. Fíjese que en la parte, y a eso vamos, en el tema de economía industrial, está directamente enfocado al tema, al desenvolvimiento que tienen estas empresas eh, para los países directamente en la industria, ¿verdad? En cambio, en el tema de la microeconomía, ¿verdad? Acá hablamos directamente sobre las leyes, todas las leyes que nosotros podemos diferenciar, ¿verdad? O en las cuales nosotros podemos clasificar a estas empresas. En cambio, en la economía industrial se va viendo más el tema de, por ejemplo, les puedo dar yo el tema de las empresas que jugaron una parte importante, ¿verdad? En cuanto al tema de producción de armamento bélico, ¿verdad? Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí estas empresas son grandísimas, ¿verdad? Son empresas grandísimas en las que ya vamos viendo que tienen una dinámica en cuanto a la cantidad de empleo que proporcionan, en cuanto a la cantidad de recursos, en cuanto a la cantidad, por ejemplo, de espacio que pueden ocupar. Eso es lo que va viendo la economía industrial, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si producen un bien, ¿verdad? ¿A cuánto lo van a producir, verdad? Estaba el tema de, por ejemplo, si se eh, de una línea de producción, ¿verdad? Todos identificamos lo que es una línea de producción. Sí, Lick. Sí, muy bien. Bueno, entonces en esa parte de la línea de producción nosotros vamos a tener, por ejemplo, los costos, ¿verdad? Los costos que se tienen, pero esos costos como tal a veces en la dinámica de las empresas industriales ya juegan también un papel más en conjunto, por ejemplo, de lo que nosotros podemos ver como importaciones y exportaciones. Entonces, ahí es la diferencia en el tema, por ejemplo, de microeconomía y en el tema, por ejemplo, de economía industrial, ¿verdad? Como tal, nosotros ahora hemos visto, ¿verdad? Que las empresas, aunque no lo digan, ¿verdad? Aunque no se hable tanto como tal, pero las empresas mundiales, ¿verdad? Juegan un papel muy importante en cuanto al tema de qué se va a producir y cómo se va a producir y para qué, ¿verdad? Los elementos como tales de por qué nosotros estudiamos economía, ¿verdad? Pero ahí se comienza a hacer una diferencia en el tema de microeconomía, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de todas las empresas y en el tema de economía industrial se hace una diferencia, ¿verdad? Aquí nosotros ya comenzamos a ver las empresas, ¿verdad? Que como tal, o perdón, la industria como tal
y su papel, ¿verdad? En el sistema económico, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, y ustedes muy bien lo mencionaron, ¿verdad? En una de las clases que yo les pregunté, miren, ¿ustedes creen que hay desarrollo industrial aquí en nuestro país, verdad? Y alguno, pues, bueno, uno puede decir, bueno, sí, en algún grado, ¿verdad? Hay cierto desarrollo industrial, hay cierta industrialización, pero en estos países, ¿verdad? A los que nosotros vamos a ir estudiando, ¿verdad? Y en los cuales vamos a ir hablando, van marcando una pauta muchísimo mayor en cuanto a cómo es que ellos vienen y se tienen que establecer, ¿verdad? Entonces, en la economía industrial, yo les voy a colocar un libro como tal, ¿verdad? Va tomando esos elementos. No hace por un lado a la microeconomía como tal, como lo menciona Camilo, pero sí marca una diferencia, ¿verdad? Sí se siguen tomando temas, ¿verdad? De microeconomía, ¿verdad? Porque obviamente están dentro de los países y tocan el tema micro y también a veces en su momento cruzan la línea de lo macro, ¿verdad? Pero eh, de ahí es donde ellos vienen, ¿verdad? Siempre hay elementos predominantes en el tema microeconómico, porque como tal, nosotros podemos tener una industria grande, ¿verdad? Muy grande, pero estas industrias, ustedes se van a dar cuenta que como tal necesitan la ayuda de otras empresas, ¿verdad? Y ahí es donde todavía la microeconomía se agarra de estas actividades, ¿verdad? Pero va a marcar, obviamente, teniendo en cuenta, por ejemplo, el tamaño, ¿verdad? Las empresas, hay una diferencia entre, como nosotros lo decimos, microempresas, ¿verdad? Medianas empresas, empresas grandes y empresas que son muchísimo más grandes. Y por eso es de que hagamos esta clase haciendo un paréntesis, es bien interesante porque nosotros comenzamos a ver el tema, a diferenciar el tema privado, ¿verdad? Nosotros comenzamos a darnos el cuenta del eh, por qué se da la primera revolución, ¿verdad? De dónde salen, por ejemplo, todos estos insumos que se necesitan, de dónde es donde sale la mano de obra, por qué se comienza a clasificar la mano de obra en especializada y no especializada. Entonces, es bien, bien bonita esta parte, pero yo a veces les hago esta pregunta al principio de clase porque a veces hay personas en las que dicen, no, es que por ejemplo las empresas acá no consideran al, al empleado, ¿verdad? Abusan, por ejemplo, hacen mal uso de los recursos naturales y es una dinámica que se tiene en esta clase, ¿verdad? No soy ajeno en ese sentido, pero yo sí les pido, por ejemplo, cuando vamos tocando ciertos temas, de que nosotros podamos ser muy analíticos, ¿verdad? Muy analíticos económicamente en cuanto a qué necesitamos, ¿verdad? Y de qué forma lo necesitamos. Obviamente hay cosas en las que nosotros necesitamos y a veces no se da en las condiciones en las cuales nosotros requerimos, ¿verdad? Eso ha pasado en muchos lugares, ¿verdad? No solo en nuestro país, pero es una dinámica que se juega en este tema de desarrollo industrial, ¿verdad? Em, Nosotros podemos hablar de China en su momento, ¿verdad? Y sabemos de que por noticias, ¿verdad? O en el momento en el que ellos se fueron desarrollando, no se dieron siempre las condiciones que a veces querían los empleados, ¿verdad? La contaminación era extrema, ¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros ahorita si hablamos del desarrollo económico que ha tenido China, bueno, decimos, es un buen desarrollo económico, ¿verdad? Están bien, no necesitan nada fuera de lo que ellos pueden producir, ¿verdad? Pero cuando a veces vamos recapitulando o vamos teniendo, pues, todos los conjuntos que yo les pido a veces nosotros tengamos presentes, nos damos cuenta que hay factores que, por ejemplo, tienen mayores necesidades. En su momento otros no se respetaron, ¿verdad? Como por ejemplo en el tema ambiental. O sea, creo que antes, cuando nosotros estuvimos un par de años atrás, en el tema, en los años no estoy mal, 2012, 2010, 2009, por ahí. Nosotros escuchamos que China estaba, y aún todavía, ¿verdad? Em,
emitiendo muchas emisiones nocivas al ambiente, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, ¿a qué costo, verdad? O sea, China está dentro de los países más avanzados, con mayor desarrollo económico, pero a un costo que está contaminando casi a todo el mundo, ¿verdad? Y a veces nosotros lo mirábamos así, ¿verdad? Que en estos tiempos, cuando sopla un poco más perdón, no en estos tiempos, sino que en un tiempo del año, cuando sopla eh, las corrientes de aire en el mundo eran un poco más fuertes, a veces nosotros mirábamos de que acá decían, miren, fíjense que va a afectar, por ejemplo, un polvo que viene del desierto del Sahara, pero que también viene con contaminación de China, ¿verdad? Entonces imagínense a qué nivel nosotros hemos llegado a, a ver este tipo de industrialización que se tiene en otros países, ¿verdad? Y que al final nos afecta, ¿verdad? Obviamente nosotros no tenemos leyes y para decirle, miren, a, a los chinos dejen de producir, ¿verdad? Ellos van a seguir produciendo, ¿verdad? O sea, hay una demanda de esos bienes, ¿verdad? Como tal, a nivel global, que ellos vienen y están dispuestos a, a poderla proporcionar, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante esta parte, ¿verdad? En el tema de desarrollo económico, que ustedes también la van a ver más adelante como clase, como título de clase, ¿verdad? En el tema de industrialización, ¿verdad? ¿Qué entendemos nosotros por la industrialización? El otro que les mencioné, que era, por ejemplo, de economía industrial, ¿verdad? Muy interesante, la verdad. Yo creo que sí abogaría porque esa fuera una de tuviera un poco más de desarrollo esa clase, porque va amarrado bastante, como lo dijo bien Camilo, con microeconomía, pero hay una diferencia marcada, ¿verdad? En el tema, no solo, por ejemplo, como tal de la microeconomía, sino que de ampliar un poco más el tema hacia las empresas que juegan un papel más predominante, ¿verdad? Tocando el tema, por ejemplo, ahorita de la revolución industrial de 1770. Acá, haciendo un recordatorio, hay un breve repaso. Los primeros países industrializados fueron Gran Bretaña, Estados Unidos, Bélgica, Francia y Alemania, ¿verdad? Eh, Dentro del desarrollo industrial nosotros vamos a ver a países industrializados, ¿verdad? Y países no industrializados, como es en el caso de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos industria, ¿verdad? Pero no estamos completamente industrializados, ¿verdad? Eh, Acá hago también otra anotación, ¿verdad? Países industrializados, ahí tenemos el grupo el G20, ¿verdad? Ellos pues hacen hasta reuniones en su momento de cómo es que se está avanzando en temas industriales, en el tema de producción, ¿verdad? Y obviamente nosotros no participamos en esa reunión, ¿verdad? En el tema de indicadores económicos que nos muestran medidas de desarrollo en los países, está, por ejemplo, el PIB, ¿verdad? La balanza comercial, el desempleo y la inversión. Acá nosotros vemos otra dinámica en cuanto a tema de indicadores, ¿verdad? Eh, Vamos a ir, una presentación que tengo en cuanto al tema del PIB, ¿verdad? Que hay una marca, por ejemplo, en el tema de países industrializados y en el tema de países no industrializados. En el tema de balanza comercial, muy importante, ¿verdad? Esa es otra parte de los elementos que se juegan en el sistema económico. ¿Cómo es que nuestra balanza comercial se ve afectada en cuanto al tema de industrial? Y es lo que les decía yo en su momento en clase, ¿verdad? Eh, si nosotros queremos ser industrializados o queremos tener cierto nivel de industria, nosotros tenemos que salir a buscar, ¿verdad? Por ejemplo, maquinaria, ahora pues sistemas de cómputo, ¿verdad? Que se producen en otros países, ¿verdad? Y cuando los traemos acá, pues se ve afectada nuestra balanza comercial, ¿verdad? El tema de desempleo, ¿verdad? Esto lo menciono yo acá porque en el tema de desempleo, ¿verdad? Nosotros acá, para mí, en la clase es bien importante que nosotros vayamos visualizando que el tema de ser industrializados nos permite, ¿verdad? Y creo que eso es algo bien importante, nos permite venir y acortar esta brecha de desempleo, ¿verdad? El desempleo, como tal, si nosotros producimos dentro de nuestro país, podemos, uno, emplear a las personas, proporcionarle los bienes dentro de
dentro de nuestro país y en el sistema económico como tal, venir y fortalecernos nosotros, ¿verdad? Y es la parte en la que nosotros arriba bien lo vimos, en el tema de balanza comercial. ¿Qué pasa, verdad? Eh, Hay una parte aquí que juega una dinámica bien interesante, que es, por ejemplo, el desempleo y el tema de migración que nosotros tenemos. Obviamente, como tenemos desempleo, nuestras connacionales buscan el emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces ya se tiene el tema, por ejemplo, las remesas, muy mencionado siempre el tema de las remesas. ¿Y qué pasa con las personas que están acá? Reciben esas remesas, ¿verdad? Y en su momento vienen y dicen, mire, fíjese que ahora, ¿verdad? Yo quiero comprar ciertas cosas, entonces las mandan a traer afuera, ¿verdad? Teniendo ese dinero las mandan a traer afuera. Entonces, la dinámica que se comienza a jugar, ¿verdad? Es completamente diferente a la que nosotros podemos tomar como línea para decir, bueno, vamos a tener una implementación de industrias acá, ver qué necesidades tienen las personas, ¿verdad? Cuáles se pueden utilizar para darle mayor prioridad al tema de industria, ¿verdad? Y perdón, en el tema de inversión, ¿verdad? También, como yo les digo, es bien importante el tema de inversión, ¿verdad? Que se tenga en su momento. Ahí hay varios factores que nosotros podemos ir mencionando en cuanto al tema, por ejemplo, de, como nosotros mencioné en la clase, eh, nuevas autoridades políticas, ¿verdad? También puede ser eh, nuestra ubicación eh, como país, ¿verdad? Si tenemos salida al mar, ¿verdad? Eh, ¿Dónde nos ubicamos específicamente en cuanto al tema de producción? O sea, ¿qué ventajas puede traer, nosotros le podemos dar al inversor, ¿verdad? Que nosotros queremos atraer a nuestro país, ¿verdad? En el tema de inversión también otro muy importante es el tema de educación, ¿verdad? Cómo se encuentra nuestra mano de obra. Entonces, acá, si se dan cuenta, un solo tema, nosotros lo podemos ir mencionando, analizando en cada una de las partes que lo vimos anteriormente en el tema del sistema económico. Aquí tengo el de tema de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que esa es una parte, pues, en la cual nosotros vamos colocando yo voy colocando ciertos temas para que nosotros vayamos teniendo esa dinámica de poder formar nuestros diferentes conjuntos de, de aspectos que van influyendo en el tema de desarrollo industrial. Entonces, el desarrollo sostenible, ¿qué es? Dice, acá, para hacer un pequeño recordatorio, que fue en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente en Río de 1992, donde se define, ¿verdad? Y se da una nueva definición que se ha utilizado durante varios años, que es el desarrollo debe satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para entender sus propias necesidades. Entonces, se da esta definición de desarrollo sostenible y yo pongo el año también porque eh, acá, para ese año, nosotros ya traíamos pues, un antecedente de, de las revoluciones industriales, ¿verdad? Pero se comienza a hacer una mención, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el de satisfacer necesidades, el desarrollo como tal es de satisfacer necesidades sin poner en peligro la capacidad de generaciones futuras. Y es donde nosotros vamos a dar cuenta, pues, dentro de nuestra línea del tiempo de la revolución industrial, que, por ejemplo, no es lo mismo la primera revolución industrial, los antecedentes que esta tiene, cuando se comienza a dar, por ejemplo, este dominio de ciertos países sobre otros, ¿verdad? Que no tienen estas ciertas capacidades, perdón, a, eh, a decir, bueno, no pongan en peligro esos recursos que ustedes tienen. Cuando, por ejemplo, en su momento, ¿verdad? En esta línea de tiempo, si nosotros retrocedemos, vemos que el saqueo, ¿verdad? Por parte de recursos naturales a ciertos países, en ese tiempo y aún hoy en día, ¿verdad? Tomando en cuenta África, sí se da, ¿verdad? Entonces, acá nosotros, para nosotros discutir esa parte es bien importante, ¿verdad? ¿Qué es desarrollo sostenible, verdad? Y aquí ellos lo identifican y lo mencionan y
hacen permanente, que es el de satisfacer necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para entender sus propias necesidades. Y es un punto medular en cuanto a la línea de la revolución industrial que nosotros vamos a identificar, ¿verdad? Inclusive hay países, ¿verdad? Ahora ya no se menciona tanto, pero en su momento la India, ¿verdad? Con la revolución que ha tenido, ¿verdad? En cuanto a industrias, eh, no toma en cuenta esto, ¿verdad? Para ellos, por ejemplo, el tema de la necesidad industrial que tienen, ¿verdad? Eh, quita de toda línea que, por ejemplo, eh, pueda tener en cuenta lo que ellos van a necesitar en generaciones futuras, ¿verdad? Y les menciono esto porque, por ejemplo, la contaminación que ellos generan, ¿verdad? Eh, la forma, por ejemplo, como ellos manejan sus salarios, cómo las empresas se llegan a invertir. Entonces, es bien marcado, ¿verdad? Nosotros podemos tener ciertas definiciones, pero cuando nosotros vamos ya a los hechos que se tienen en cada uno de los países, vamos a dar cuenta que no es así, ¿verdad? Entonces, bueno, hicimos una recapitulación hoy de la clase, ¿verdad? Yo por el momento nos vamos a quedar ahí y vamos a avanzar más en la próxima clase para poder completar este tema de diapositivas. La que nos, eh, con la que vamos a continuar es, por ejemplo, ver esa dinámica que se tiene, ¿verdad? El tema del desarrollo sostenible. Hay una parte social, una parte ambiental y el tema económico, ¿verdad? Y aquí hay unas externas que dicen que sea soportable, fiable y equitativo, ¿verdad? Pero es algo que yo quisiera que ustedes pudiéramos entrar a la próxima clase, ¿verdad? Y que ustedes me puedan mencionar, ¿verdad? Ciertos ejemplos sobre cómo se puede tener un desarrollo sostenible, ¿verdad? Vean que solo estamos hablando sobre desarrollo sostenible. No estamos tomando en cuenta, por ejemplo, el desarrollo industrial como tal. Es nuestra clase principal, ¿verdad? Eh, solo fíjense que ahorita eso es lo que les iba a decir. Ahorita como entró el licenciado Carlos, él les va a, a tomar pues un screenshot de la asistencia, ¿verdad? Ahí vamos